Les damos la bienvenida a una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias. El Papa Francisco se encuentra con dos asociaciones laicas y les dice que son la luz del mundo y la sal de la tierra. El trabajo de los laicos es esencial para la Iglesia porque ellos no son un simple añadido a la misión o meros colaboradores de los sacerdotes. Las obras y el testimonio cristiano de miles de hombres y mujeres que viven y aplican su fe con coherencia es un modo concreto en que la gracia de Dios va fecundando la realidad día a día porque el Señor así lo quiso. Y por eso el Papa Francisco da un espacio muy relevante a los encuentros con asociaciones laicas que se esfuerzan por ser luz del mundo y sal de la tierra. A dos de ellas acogió en distintos momentos de este viernes en el Palacio Apostólico. En la Sala Clementina recibió a representantes de la Acción Católica Italiana, potente organización que moviliza a más de 1 millón de personas cada año en diversos proyectos de evangelización. Pero, ¿qué significa que su obra sea católica? El pontífice se lo explicó así. La palabra católica puede traducirse como hacer cercano, porque es universal, hacerse cercano a todos. El tiempo de la pandemia, que ha exigido y exige que aceptemos formas de distanciamiento, ha hecho aún más evidente el valor de la cercanía fraterna entre personas, entre generaciones, entre territorios. Ser una asociación es precisamente una forma de expresar este deseo de vivir y creer juntos. Poco después, en la sala del consistorio, Francisco se encontró con miembros de la comunidad Chemin Neuf, fundación de origen francés que hoy se hace presente en más de 26 países por medio del servicio de laicos y consagrados. Son una rama de la renovación carismática y promueven fuertemente el ecumenismo, es decir, el diálogo con otras iglesias cristianas. Queridos amigos, los animo a no tener miedo de caminar por los senderos de la fraternidad y de construir puentes entre las personas, entre los pueblos, en un mundo en el que se siguen construyendo tantos muros por miedo a los demás. A través de sus iniciativas, sus proyectos y sus actividades, ustedes hacen visible una iglesia pobre, con y para los pobres, una iglesia en salida que está cerca de las personas en situación de sufrimiento, precariedad, marginación y exclusión. Un nuevo impulso que da el Santo Padre a la Iglesia para que vaya al encuentro de todos, como servidora, especialmente de los más necesitados. El Papa Francisco bendijo la nueva catedral de Madagascar y agradeció por todo el trabajo que hacen. Queridos hermanos y hermanas, estoy viendo algunas fotos de la nueva catedral, la futura catedral, que el 1 de mayo, fiesta de San José Obrero, va a ser bendecida. Los felicito por este trabajo que están haciendo. Y los felicito por todo el trabajo educativo, social, religioso, por lo que están haciendo por los canales de agua para que haya más arroz entre ustedes. Y le pido a San José que los proteja mucho. Y me uno a todos ustedes en la bendición de esta nueva catedral. Que Dios los bendiga y no se olviden de rezar por mí. El Papa Francisco, durante el Regina Coeli, recordó al nuevo beato venezolano José Gregorio Hernández. Al terminar el rezo del Regina Coeli, el Papa recordó que el viernes pasado en Venezuela se beatificó a José Gregorio Hernández, el médico que vivió a caballo entre los siglos XIX y XX. Ha saputo riconoscere nei malati il volto del Cristo e, come buon samaritano, li ha soccorsi con carità evangelica. Il suo esempio ci aiuti ad avere cura di quanti soffrono nel corpo e nello spirito. Un applauso al nuovo beato.
También manifestó su preocupación por la situación en Myanmar. Pidió rezar a la Virgen María para que se frene la violencia en las calles entre los partidarios de los golpistas y los opositores. Ognuno di noi si rivolge alla mamma quando è nel bisogno o in difficoltà. Noi in questo mese chiediamo alla nostra Madre del Cielo di parlare al cuore di tutti i responsabili del Myanmar, perché trovino il coraggio di percorrere la strada dell'incontro e della riconciliazione e della pace. El Papa lamentó el trágico suceso de la festividad judía del Lag BaOmer, que congregó a unas 100.000 personas en Galilea. Por causas que aún no se conocen, se desató una avalancha humana que terminó aplastando a decenas de personas. Hubo 45 víctimas mortales y hay más de un centenar de heridos. Con tristezza esprimo la mia vicinanza alla popolazione di Israele per l'incidente avvenuto venerdì scorso sul Monte Meron. Assicuro il mio ricordo nella preghiera per le vittime di questa tragedia e per i loro familiari. Francisco se despidió recordando al Movimiento Político por la Unidad en su 25 aniversario. Es una iniciativa promovida por los focolares de la que forman parte políticos de distintos partidos que quieren incorporar a su ambiente un clima fraterno. A continuación tenemos el agrado de presentarles una reflexión del Evangelio del Día a cargo de nuestro director general, Jaime Sevilla. En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 14 de Juan, prácticamente es el que meditamos la semana pasada. Y es que Jesús le dice a Felipe: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Es difícil muchas veces meditar la profundidad de estas frases. Hoy en la iglesia celebramos la fiesta de Santiago y de Felipe, los dos apóstoles. Cuando meditamos sobre el camino que muchas veces no es el que nosotros quizás deseáramos recorrer, sino el que nos va a servir para nuestra salvación. En ocasiones será un poco pacífico, en ocasiones ese caminar será turbulento. Muchas veces vendrá la duda, pero lo más importante es permanecer fiel al Señor en ese caminar. ¿Cuántos de nosotros solemos desanimarnos cuando hemos emprendido un camino y de repente vemos tantos obstáculos que decimos: ¿será que no es la voluntad del Señor? Dios nunca te permite empezar algo si Él no lo va a llevar a un feliz término. Y esto debemos de creerlo, porque todo se mueve según la voluntad de Dios. Lo que pasa es que en ese camino hay que caminar en la verdad que se resume en el amor y la misericordia. Ese amor y esa misericordia son las que deben acompañar nuestro caminar para poder realmente ser testigos fieles de nuestro Señor. Y finalmente, si nosotros caminamos y somos testigos de esa verdad reflejada o manifestada en la práctica del amor y la misericordia, sin duda tendremos vida y una vida en abundancia. Sí, viviremos en Cristo Jesús. Amén. Estas son las noticias más importantes de los Estados Unidos, traídas gracias a la cortesía de La Voz de América. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, expresó al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, la seria preocupación del gobierno del presidente Joe Biden por la votación legislativa con la que fueron destituidos los 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador. En una llamada telefónica a Bukele, Blinken hizo notar que un órgano judicial independiente es esencial para la gobernanza democrática.
Siguiendo las noticias que se generan desde el Departamento de Estado de Estados Unidos, el secretario de Estado Antony Blinken asiste a una reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G7 en Londres del 3 al 5 de mayo, que es la primera reunión, por cierto, en persona de este tipo en 2 años desde el inicio de la pandemia del coronavirus. Según dijo el principal vocero Ned Price, Estados Unidos discutirá cómo puede trabajar con otros países para abordar los problemas geopolíticos clave que enfrentan a medida que se avanza de la pandemia. Luego Blinken viajará a Ucrania del 5 al 6 de mayo y se reunirá con el presidente Volodymyr Zelensky, el ministro de Relaciones Exteriores Kuba, otros funcionarios y representantes de la sociedad civil ucraniana, esto para reafirmar el apoyo inquebrantable de Estados Unidos a la soberanía e integridad territorial de Ucrania frente al aumento de tropas militares rusas en la frontera con ese país. Por otra parte, Corea del Norte advirtió el domingo que Estados Unidos se enfrentará una situación muy grave y alegó que el presidente Joe Biden cometió un gran error en su reciente discurso al calificar a Corea del Norte como una amenaza a la seguridad. En su primer discurso ante el Congreso, Biden calificó los programas nucleares de Corea del Norte e Irán como serias amenazas a la seguridad estadounidense y mundial y dijo que trabajará con sus aliados para abordar esos problemas a través de la diplomacia y la disuasión severa. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. El padre y rector de la Universidad Jesuita Centroamericana en El Salvador, Andrew Oliva, nos explica cómo afectará a la ciudadanía la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Yo considero que no nos hemos dado cuenta de la gravedad de lo que ocurrió anoche, porque lo que ocurrió anoche es que se ha roto la independencia judicial del órgano ejecutivo. Ahora, con lo que ellos pretendieron hacer, que es inválido, de elegir a una nueva sala de lo constitucional y elegir a un nuevo fiscal, entonces la ciudadanía queda totalmente desprotegida, porque han elegido a personas no porque vayan a hacer un mejor trabajo, sino para que hagan el trabajo según el Ejecutivo desea, según quiere el presidente Nayib Bukele. Por eso todo lo que le señalaron a la Sala de lo Constitucional para destituirla era que había declarado inconstitucional los decretos ejecutivos del gobierno de Nayib Bukele, lo cual es precisamente la función de la Sala, decidir qué es constitucional y qué no es constitucional y proteger los derechos de la ciudadanía. Ahora, si esto prospera, que esperamos que no, que esperamos que reconozcan que es una ilegalidad lo que han cometido y por tanto volvamos a la situación anterior, no tendríamos quien defienda los derechos de la ciudadanía. Van a defender el proyecto totalitario y dictatorial del presidente de la República. Y todo aquello que quiera hacer el presidente de la República, aún violando los derechos constitucionales, lo van a aceptar. Y lo mismo con el fiscal general. El fiscal general está para decidir y seguir las instrucciones del presidente Nayib Bukele, con lo cual él puede arrestar a las personas que el presidente considera que son incómodas. Puede violentar los derechos de libertad de expresión, de libertad de prensa, porque el fiscal puede presentar y aceptar cualquier acusación que se haga contra cualquier ciudadano que no sea grato al presidente de la República. Y entonces, ¿a dónde vamos a presentar un habeas corpus? ¿A dónde vamos a presentar cuando se violen estos derechos fundamentales? Si vamos a la sala de la sala constitucional que ellos han querido elegir, esa sala no va a aceptar ninguno de estos reclamos de la ciudadanía. Por tanto, nos hemos quedado sin que nadie proteja y vele por los derechos de la ciudadanía. Ahora nos vamos a Sudamérica con nuestro amigo, el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano de nuestra cadena hermana JN19 Televisión, con un reportaje especial desde Lima, Perú,
de lo que está ocurriendo en ese país. Reporta para la cadena de televisión ABBA y JN19 del Perú el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano, desde Lima. El señor arzobispo ayer en la homilía nos invita a colaborar con esta gran campaña que se está haciendo durante 5 semanas. Perú da la mano para conseguir alimentos para 200 ollas de comida para unas 20.000 personas aquí en Lima. La gente está tomando conciencia, pero se necesita todavía mucho más. Pongo el hombro es ya la campaña para la vacunación. Y esta semana ya comenzó la vacunación de personas entre 70 y 79 años de edad. También el señor arzobispo, al final de la misa de este domingo, a través de televisión, dijo que se ha aprobado ya el viernes en reunión con los vicarios, con representantes de parroquias y también de los decanatos, el plan pastoral para 4 años. Y un primer principio, un primer tema es todos discípulos, todos misioneros en salida. Él decía, cuando te pregunten qué es un cristiano, no digas simplemente que es el que cumple los mandamientos. El tema actual y la respuesta actual es discípulos y misioneros en salida, y todos los bautizados. Pues tratemos de cumplirlo y hacerlo en las reuniones ya, en las comunidades y en distintos hogares también. Todo esto va a concluir luego con un gran encuentro en Nuestra Señora de Guadalupe de toda América Latina, porque vamos a trabajar todos en conjunto con los mismos temas. El debate o encuentro que hubo entre los dos candidatos en Cajamarca se ha valorado porque salió bastante bien en cuanto al orden, a pesar de que no estaba representada la Junta Nacional de Elecciones, pero salió bastante bien. Y bueno, ahora ya son bombardeos en las redes sociales por uno o por otro, contra uno o contra el otro. La Junta Nacional de Elecciones está valorando los 4 debates que tiene que organizar, pero parece que no se ponen de acuerdo los dos partidos que están implicados. Esperamos que se arregle pronto. También en la política pues se llora el fallecimiento de Rafael Roncaiolo, que fue un canciller y muy honrado y muy entregado, tal como dice la mayoría de la gente. Ayer hubo inmovilización total, por tanto pues las misas no fueron en los templos presenciales, fueron online. Lo mismo ocurrirá el próximo domingo, el Día de la Madre, y los días de semana están abiertos los templos para un 30% de aforo. El Monseñor Cabrejos, que es el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana y Latinoamericana, invita a ayudar a aliviar la falta de trabajo. La Santa Cruz, cuya fiesta es hoy, es muy importante en Perú. Muchas cruces hay por los montes que son veneradas por los fieles. Reportó desde Lima el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano. El Papa Francisco inicia el maratón de rosarios desde la Basílica de San Pedro por el fin de la pandemia. La Basílica de San Pedro fue el escenario escogido por el Papa para iniciar un maratón de oración de un mes por el fin de la pandemia. Cada día de mayo un santuario distinto presidirá el rezo del rosario para pedir por el fin del COVID-19 y por sus víctimas. Francisco dirigió el primer rosario de todos. Fue en la capilla gregoriana, en un lateral de San Pedro. Allí hay un icono del siglo VII de la Virgen del Socorro. Es una de las imágenes más antiguas de esta basílica. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Entre los asistentes se palpaba devoción y recogimiento.
La oración fue sencilla y participaron varias familias. Ave María, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta al frutto del tuo seno, Jesús. Antes de concluir, Francisco pidió a la Virgen María por algunos de los grupos que más están sufriendo las consecuencias de la pandemia. Citó también algunas de las situaciones dramáticas provocadas por el aislamiento, desde las mujeres más expuestas a los maltratos, pasando por la soledad de enfermos o ancianos. Oh Vergine Maria, volgi a noi i tuoi occhi misericordiosi in questa pandemia del coronavirus e conforta quanti sono smarriti e piangenti per i loro cari morti, sepolti a volte in un modo che ferisce l'anima. El Papa también pidió protección para médicos y enfermeros, ayuda para superar la crisis económica y un cambio de ruta radical en el modo de invertir el dinero. Maria Santissima, tocca le coscienze perché le ingenti somme usate per accrescere e perfezionare gli armamenti siano invece destinati a promuovere adeguati studi per prevenire simili catastrofi future. Al terminar, Francisco bendijo 30 rosarios. Estos irán a los santuarios desde donde cada día de mayo a las 6 de la tarde hora de Roma rezarán esta oración que será retransmitida en streaming. La iniciativa involucra y une a países de procedencias y culturas muy distintas. Es un himno a la unidad en la diversidad y un gesto de fraternidad universal, tal y como Francisco propuso en el tuit que publicó ese mismo día. Recemos juntos el rosario para afrontar juntos las pruebas de este tiempo y permanecer aún más unidos como familia espiritual. A jóvenes políticos el Papa Francisco les dijo: construyan puentes por un mundo mejor. El Papa Francisco se ha reunido con este grupo de jóvenes. Son cristianos, pero no todos son católicos. Muchos pertenecen a la comunidad ecuménica carismática Shemin Nef. Les une el deseo de dedicarse a la política. Tiene ante usted jóvenes procedentes de 16 países diferentes, de los 5 continentes, de diferentes iglesias cristianas, animados por una misma pasión por el bien común. Cari amici, vi incoraggio a non avere paura di percorrere le strade della fraternità e di costruire ponti tra le persone, tra i popoli, in un mondo dove si innalzano ancora tanti muri per timore degli altri. El Papa les pidió que estén siempre cerca de las personas y que cultiven vínculos de amistad y fraternidad para construir un mundo mejor. Es el momento exacto de la beatificación del médico venezolano José Gregorio Hernández. Acogiendo el deseo de nuestro hermano Baltasar Enrique, cardenal de la Santa Iglesia Romana Porras Cardoso, arzobispo metropolitano de Mérida en Venezuela, administrador apostólico de Caracas, así como de muchos otros hermanos en el episcopado y de muchos fieles, después de haber recibido el parecer de la Congregación de las Causas de los Santos, con nuestra autoridad apostólica concedemos que el venerable siervo de Dios, José Gregorio Hernández Cisneros, fiel laico, experto en la ciencia y excelente en la fe, que reconociendo en los enfermos el rostro sufriente del Señor, como el buen samaritano, los socorrió con caridad evangélica, curando sus heridas del cuerpo y del espíritu, de ahora en adelante sea llamado beato y que sea celebrado cada año en los lugares y según las reglas establecidas por el derecho el 26 de octubre, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es el pregón del corazón de un pueblo que en su devoción clama tu nombre, su alma responde
un sacrosanto. Nos unimos en oración con el Papa Francisco por el respeto de los derechos humanos fundamentales. Para defender los derechos humanos fundamentales hace falta coraje y determinación. Me refiero a oponerse activamente a la pobreza, a la desigualdad, a la falta de trabajo, de tierra, de vivienda, de derechos sociales y laborales. Piensen que muchas veces los derechos humanos fundamentales no son iguales para todos. Hay gente de primera, de segunda, de tercera y de descarte. No, tienen que ser iguales para todos. Y en algunos lugares, defender la dignidad de las personas puede significar ir a prisión, incluso sin juicio, puede significar la calumnia. Cada ser humano tiene derecho a desarrollarse integralmente y ese derecho básico no puede ser negado por ningún país. Recemos para que aquellos que arriesgan sus vidas luchando por los derechos fundamentales en dictaduras, en regímenes autoritarios e incluso en democracias en crisis, para que vean que su sacrificio y su trabajo dé fruto abundante. Y así hemos llegado al final de una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Muchas gracias por su preferencia y continúen con nuestra programación. Les invitamos a sintonizarnos por www.abatvn.com, por Canal 75 de Guatemala por Multivisión, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, así como en nuestras cadenas hermanas y como siempre en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios les siga bendiciendo.